Hagamos un caso hipotético. Si yo te pregunto de qué se trata tu guión y tú me describes lo que pasa, verdaderamente no sabes de qué chingados se trata tu guión. Así que no digamos y conozcamos de qué se trata nuestra premisa. Si eres un escritor, storyteller o como sea tu oficio, inclusive si tú te dedicas a analizar películas, es importante de que entiendas lo que se trata la premisa. ¿Entendiste? A lo mejor no entendiste porque estaba usando la máquina de escribir, pero bueno. ¿Qué carajos es una premisa? Si nos basamos en varios libros de guionismo, cada una tendría su idea específica. Pero la que yo reconozco y la que más me gusta es la de Lajos Egri en el arte de la escritura dramática. Y él cita en su libro, menciona que es una proposición supuesta o probada con anterioridad. Robert McKee le dice también a la premisa, le hace llamar la idea controladora. En ocasiones algunos productores le hacen llamar logline, pero mayormente es conocido como el tema. Pero en realidad todas hacen referencia a lo mismo. Y entonces podemos interpretar que la premisa es una frase que condensa la idea central de tu obra. Lo interesante de Lajos Egri es que menciona que toda buena premisa debe de contar con 3 elementos específicos. El primero sugiere el personaje. El segundo habla del conflicto. Y la tercera indica el final de la obra. Pongamos ejemplos. El poder lleva a la decadencia. Un ejemplo perfecto para esto sería Breaking Bad con el personaje de Walter White. Nuestro personaje es representado bajo la idea, es decir, que Walter White es una representación de poder. Él comienza siendo alguien que no tiene nada, no tiene ni respeto hacia su familia, compañeros de trabajo, pero eventualmente, cuando descubre que tiene cáncer, toma una decisión drástica en su vida, que lo lleva a convertirse prácticamente en entrar a la mafia de la metanfetamina. El señor tenía pedos muy serios, pero bueno. Y entonces, regresando a Lajos Egri, la segunda parte es el conflicto. Como Walter consigue ese poder, eventualmente, conforme transcurre la serie, conocemos cómo es que Walter White se convierte en su seudónimo Heisenberg. Y eso es lo que establece principalmente el conflicto de nuestra historia. Y por último, tenemos el final. Nos otorga una conclusión a nuestra historia y aunque sabemos que eventualmente Walter White obtiene el poder, lo pierde. Pero no solamente estamos hablando de la parte material, sino que pierde su humanidad. Y esto es una decadencia de la moral que cree tener nuestro personaje. Ahora, todas las películas, libros, obras de teatro, cortometrajes y videojuegos, todas deben de tener una premisa. Y si la construyes bien, obtienes una obra sólida. A huevo, vámonos a la verga. Ahora sí, muchas gracias. Ey, espérate, papacito. Si todavía falta ponerlo en práctica. No mames, pero si ya perdiste el 95% de la retención que ya tenías, pendejo. O sea, ya lo sé, pero pues técnicamente esto va dirigido al 5% de las personas que me siguen viendo, donde yo les voy a explicar cómo tener un buen proceso para obtener la premisa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero que tienen que hacer es aprendan a conocer a sus personajes. Sepan cuál es el conflicto que tengan estos personajes, es decir, su mayor obstáculo, y no necesariamente tiene que ser algo físico o un personaje per se, a veces puede ser algo interno de los personajes. Ahora, muchísimas ocasiones, esto es algo muy común, nos enfrascamos de que nuestro primer borrador del guión sea el perfecto. La realidad es que no siempre es así. Inclusive Robert McKee menciona que antes de escribir el guión, nosotros debemos de tener nuestra premisa bien establecida. Pero en la práctica no siempre es así. Entonces, en realidad, lo primero que ustedes tienen que hacer es escribir un guión. Piensen en cuestión de personajes, piensen en cuestión de acciones que realizan estos personajes. No necesariamente tienen que contemplar una estructura per se,
Pero el chiste es algo a lo que Vicky King le hace llamar el borrador random. Ajá. Intenten plasmar todas las ideas que han querido trabajar, o al menos tienen una idea general de qué se trata. Piensen en secuencias, escenas, acciones, diálogos, todo lo que quieran ahí dentro del guión. Curiosamente, casi al final de este borrador, lo más seguro es que ustedes van a tener la información suficiente para concluir su historia. Y entonces lo lograron, ya tienen el primer paso. Y su guión es una reverenda mierda, pero no se depriman aún. Y es momento de realizar modificaciones, darle el orden que necesitan. Para eso nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿De quién está enfocado nuestra historia? Es decir, que nosotros tenemos que detectar quiénes son nuestros personajes principales o en quién nos gustaría enfocarnos. La segunda pregunta es, ¿cuál es el conflicto principal? Ahora, esto lo tenemos que hacer desglosando en cada una de las escenas que tiene el guión. Cuando lo hayamos enlistado, eventualmente nos daremos cuenta cuál es el conflicto temático de la película. Bueno, película, cortometraje, obra, etc. Por último, la tercera y no más importante esta es la manera más interesante de mostrar acciones de mis personajes. Aquí pensaremos en un aspecto, que es mostrar en lugar de decir. Cuando hayamos terminado de modificar estas escenas, o si llegan a detectar que algo no llega a funcionar del todo, pues tienen dos opciones: eliminar o modificar esas escenas. Cuando hemos llegado a desmenuzar nuestra obra, nos va a otorgar una estructura, y además que nosotros ya sepamos conocer a nuestros personajes, sabemos el conflicto, es decir, que eventualmente conocerán de qué se trata nuestra historia. Y así es como se tiene una premisa. Ya nada más te está viendo una persona.